Por fin, con esto damos por inicio la preparación para la emergencia sanitaria del virus H5N1. El CDC el día de hoy dio a conocer la subtipificación acelerada de pacientes de influenza A hospitalizados. Con esto iniciamos, tanto médicos como laboratorios, la preparación para lo que es la emergencia sanitaria. ¿Quieres saber qué es? Quédate en el video. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el doctor Arturo Miranda, me dicen doctor en redes. Y bueno, con esto iniciamos la preparación para la emergencia sanitaria del virus de la influenza A H5N1. La espera terminó. Desde hace más de 20 años, la espera terminó. Ahora tenemos que prepararnos para hacer un buen papel en esta emergencia sanitaria y no volver a quedar como lo hicimos con COVID-19. En este video te voy a dar de manera breve la preparación para la emergencia sanitaria y lo voy a dejar en una pestaña en el feed de TikTok y también en YouTube, en el playlist, para que lo puedas checar en el momento en que tú lo necesites. Y esto va para los médicos. Toma en cuenta que el seguir protocolos tal y como lo dictan los expertos nos ayuda a tener un mejor resultado, tanto para nosotros mismos, no infectarnos, como para los pacientes y salvarles la vida. Es prioritario salvarles la vida. Toma en cuenta de que tus pacientes en ese momento te van a necesitar. Tenemos que olvidarnos de creencias, de razas, de condición económica. En una emergencia sanitaria todos somos iguales y todos somos soldados del mismo ejército. Te voy a dar la guía para que puedas hacerle frente a la emergencia sanitaria del virus H5N1. Este aviso el CDC lo está emitiendo de la red de alerta de salud. Los CDC están recomendando un cronograma acortado para subtipificar todas las muestras de la influenza A entre pacientes hospitalizados y aumentar los esfuerzos en los laboratorios clínicos para identificar la influenza no estacional, que es la influenza aviar H5N1 o la pandémica. También comenta de que se les recuerda a los médicos y a los laboratorios realizar las pruebas a los pacientes con sospecha de influenza y en el futuro que aceleren la subtipificación de las muestras positivas de la influenza A de pacientes hospitalizados, particularmente los pacientes que se van a encontrar en la terapia intensiva. Esto garantiza una atención óptima en el paciente, control oportuno de la infección y la investigación de los casos. El CDC ha recomendado realizarle las pruebas a todos los pacientes que ingresan con influenza hospitalizados. Esta subtipificación acelerada es parte de una estrategia integral para identificar las infecciones humanas graves con virus de la influenza aviar AH5, además de caracterizar los virus de la influenza estacional de manera oportuna. Esta guía nos ayudaría a evitar las demoras en la identificación de las infecciones humanas por el virus de la influenza aviar H5. Esto también es dado ya que la mayoría de las pruebas que se hacen en los entornos hospitalarios no te identifica qué subtipo es de influenza. Por lo tanto, esta subtipificación te ayudaría a identificar cuál es el virus de la influenza estacional. Comenta de que si la prueba de la influenza A sale positiva, pero negativo para los subtipos de virus de la influenza H2 y H3, el virus detectado probablemente pudiera ser un nuevo virus, el cual es el H5N1. Las pruebas deben de priorizarse para su envío a un laboratorio de salud pública para realizarle pruebas adicionales. Así como también, alternativamente, se comenta de que hay laboratorios comerciales donde también se harían las pruebas adicionales. Tomando en cuenta de que las pruebas para la subtipificación del virus de la influenza se tienen que realizar durante las 24 horas de haber ingresado al paciente. El paciente se debe de colocar en una habitación de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Se debe de colocar en una habitación individual y con la puerta cerrada, en espera de la transferencia de precauciones de transmisión aérea, incluyendo protección ocular. Con respecto a la guía de subtipificación acelerada, el siguiente punto que te comentan: realizar pruebas para detectar el virus de la influenza A en pacientes hospitalizados con sospecha de influenza estacional o infección por el nuevo virus de la influenza A, que es el H5N1. Y el CDC te dice que debes de realizar la prueba que esté más disponible. Aquí vienen las recomendaciones para cada uno de los sectores: sector médico y sector por laboratorio. Recomendaciones para los médicos. Ojo amigos, como médicos tenemos que recopilar el historial del diagnóstico inicial. Si la prueba de diagnóstico no te subtipifica, debes de realizar la prueba diagnóstica de subtipificación influenza A dentro de las primeras 24 horas, posteriores al ingreso de los pacientes. Esta subtipificación te la pone de varias maneras. Uno, que la realice el laboratorio si es que está disponible en el hospital donde estés trabajando. Alternativamente, las pruebas deben de enviarse a un laboratorio clínico comercial. En el caso de que no se pueda ninguna de las dos situaciones, el CDC te recomienda que se deben de mandar las muestras positivas a influenza a un laboratorio de salud pública. Aquí viene lo más importante para el manejo de un paciente con influenza H5N1. De exposición completo, el CDC te comenta de que cualquier paciente hospitalizado, especialmente aquellos que están en la terapia intensiva, debes iniciar el tratamiento antiviral con oseltamivir lo antes posible.
sin esperar el resultado de la prueba de influenza. Aquí voy a ser muy breve. Esto es el punto clave para que un paciente con influenza A H5N1 tenga un mayor porcentaje de sobrevida. El iniciar de manera temprana el antiviral, que es oseltamivir. Debes de notificar a la Secretaría de Salud o al Departamento de Salud si tienes un caso probable o está confirmado la infección humana del virus de la influenza A H5N1. Esta es la recomendación que hace el CDC para los laboratorios clínicos. Subtipificar y enviar las muestras respiratorias que sean positivas al virus de la influenza A, pero negativas a los subtipos del virus de la influenza A estacional, a un laboratorio de salud pública y dentro de las 24 horas posteriores a la obtención de resultados. Recomienda de no agrupar las muestras para su envío al laboratorio de salud pública, si esto representa demoras en el envío de las muestras. Si no se dispone de un laboratorio para la subtipificación dentro del mismo hospital, deben de notificar a sus autoridades sanitarias para que ellos lo envíen a un laboratorio de salud pública. Esto para que se puedan tomar las medidas necesarias para que las muestras positivas a influenza se subtipifiquen en el laboratorio de salud pública de un paciente con influenza sospechada o confirmada que esté hospitalizado. Debes de preguntar la posible exposición a animales salvajes y domésticos, esto incluyendo animales domésticos como gatos, perros. También debes de interrogar si hubo exposición a productos animales como leche, vacas lecheras, aves de corral, etc, etc, etc. O debes de interrogar cuidadosamente si hubo una exposición con otra persona que hubiera tenido infección por el virus de la influenza A sintomática, como un caso probable o más aún confirmado. 2. Se deben de implementar medidas ante la sospecha de un paciente que ingresa al hospital sospechoso del virus de la influenza A. Esto se tiene que hacer ante el caso sospechoso o confirmado. Al paciente debes de colocarlo en una habitación con aislamiento para infecciones transmitidas por el aire. Ojo, con presión negativa. Y los cuidadores o los profesionales de salud deben de implementar precauciones estándar del contacto y transmisión aérea. Si no te sabes las medidas estándar y no lo puedes consultar ahorita, no te preocupes. Te voy a hacer un resumen de las medidas estándar que te está pidiendo el CDC de Estados Unidos. Las medidas se incluyen detección y puesto de triage rápidos de los pacientes sintomáticos, la implementación de higiene respiratoria, la colocación de una mascarilla en pacientes sintomáticos al ingresar a la instalación, es el consultorio, dispensario médico, hospital de alta especialidad, hospital de segundo nivel. Ojo, el CDC te recomienda priorizar las muestras que tengas de los pacientes que ingreses a la unidad de terapia intensiva. Como otro punto, te comenta de que debes de comunicar a la autoridad de salud pública, estatal, local o territorial los casos que llegues a obtener del virus de la influenza A H5N1, utilizando prueba de laboratorio para iniciar las acciones importantes de carácter urgente. Recomendaciones para el público en general deben de evitar contacto con aves silvestres y otros animales infectados por el virus de la influenza. En caso de que debas de tener contacto con los animales y que probablemente estén infectados, el CDC te recomienda utilizar equipo de protección personal. Bueno, eso ya lo sabemos, que los que estuvieron a cargo de las granjas lecheras no lo hicieron. Pero tú que eres responsable, hazlo. Esta es la guía para la preparación ante la respuesta de la emergencia sanitaria de la influenza A H5N1. El CDC lo sigue catalogando, como siempre lo hemos visto en todos estos meses, riesgo bajo. Mas, sin embargo, siendo un riesgo bajo, quiere ya empezar a capacitar. No le ve el caso. Aquí te dejo la guía. Toma en cuenta la detección oportuna de la influenza, del virus de la influenza, y la implementación del tratamiento de manera oportuna representa la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona. Nuevamente vamos a volver a tener una emergencia sanitaria. Y este es el momento para poder hacer bien las cosas de lo que no hicimos bien en la pandemia de COVID-19. De todas formas, voy a dejar las ligas en la descripción de este video para que lo tengas. Y este mismo video lo voy a replicar en el canal de YouTube. Por si en algún momento tú eres persona de salud y lo quieres checar, con todo gusto aquí lo voy a tener. O si tú tienes algún familiar que quieres que lo cheque por la cuestión de la emergencia sanitaria, no tengo problema. Si lo quieres compartir, lo quieres difundir, no tengo problema. Lo único que sí te pido es un gran favor. Dale like, compártelo y comenta. Y si quieres, suscríbete al canal. O suscríbete aquí al canal de TikTok. Para que podamos tener las herramientas y las armas para empezar a combatir la influenza H5N1, la cual se le llama la gran pandemia. Mucha suerte, compañeros. Y que tengan buenos turnos.